Este fin de semana pasado pude ver dos películas seguidas en el cine y una de estas era una nueva película de Alex Garland que se adentra dentro de este género bélico y que, bueno, yo tenía bastantes expectativas porque si habéis seguido sobre todo el vídeo que hice de comentarios de los premios Oscar de este año y la ausencia de Civil War, pues es una de estas películas del año pasado dentro de... Sí que es verdad que presenta una distopía en la película, pero bueno, se podría marcar dentro de este género bélico. Es una película que me sorprendió muchísimo, me hizo sentir muchas cosas. Fue todo un viaje y de alguna manera ahora se estrenaba esta película de Alex Garland, esta Warfare, en el cine, que tenía la sensación de que podía hacerme experimentar, sentir cosas parecidas. Tenía bastantes ganas de verla y analizarla un poco y fue una de estas dos películas que vi en una sesión doble. Pues sin más dilación, entremos al análisis con spoilers de esta película de Warfare y qué es lo que me ha parecido en sí. Vamos con la crítica. Sinceramente, creo que esta película de Warfare es toda una experiencia cinematográfica, pues a mí se me pasó del tirón cuando vi la película en su estreno en el cine. Sí que es verdad que, por otro lado, creo que a diferencia de Civil War, y pues en la comparativa que ahora entraremos un poco entre aquella película que nos trajo el año pasado Civil War y esta Warfare, puede que se haga perdiendo un poco en el sentido de que esta película, esta nueva entrega, al final está basada en muchos hechos reales de algo que sucedió en Irak en su momento con tropas americanas y de alguna manera pues no es la película más accesible para nada. Es una película que pide un poco más de esfuerzo, que no es tan, a pesar de que ya digo que es una experiencia cinematográfica en muchos elementos, en sonido, imagen, actuación, recreación de los hechos. Por otro lado tiene ese punto que al basarse en hechos reales y cosas que han sucedido realmente, sobre todo creo que el codirector y co-guionista Ray Mendoza había experimentado, había vivido esta historia y los sucesos que se relatan en la película. En base a esta historia se han intentado trasladar y luego al final de hecho hay una sorpresa con respecto a esto en la película, y los protagonistas de esta historia pues he intentado trasladar de la forma más sincera, más honesta y más sencilla posible en la gran pantalla. Que esto está bien y ese hiperrealismo que ha tenido la película ha dotado a secuencias dramáticas, a secuencias de más tensión, con el uso por ejemplo de muchos primeros planos enfocando en todo momento a los protagonistas de la historia de esta película de Warfare, para que veamos pues realmente su expresión de angustia, de miedo, de tensión, de sufrimiento, de drama en todo momento, sobre todo en esas secuencias clave más importantes que se van desencadenando a lo largo de la película desde el principio. No cabe decir que al final pues si habéis visto Civil War y habéis visto esta otra película del director Alex Garland, estamos hablando de un nivel técnico muy bueno, un nivel técnico excelente en cuanto a la recreación de las diferentes secuencias de las escenas en planos, en cómo embarcan los planos la imagen, todo lo que tiene que ver con el color de la película también, utilizando por ejemplo, aprovechándose por ejemplo mucho de estos tonos de color pues, del territorio en el que se encuentran, de esta Irak, ¿no? Llena de polvo, de arena, de tierra. Al final encontramos al principio de la película a nuestros protagonistas refugiados en una casa en un territorio hostil allí en Irak y se aprovecha mucho. Me ha parecido alucinante, me ha parecido muy interesante como en la película, que es un elemento que me ha gustado mucho, el uso de los espacios, como dentro de ese hiperrealismo, dentro de esa estrategia militar, de esa forma de relatar del director, la ayuda de Ray Mendoza, como comentaba también, todo lo que sucedió en esa casa donde acaban siendo acorralados y acaban siendo rodeados. Vemos pues cómo ese territorio insurgente los va rodeando, ¿no? Desde las mismas azoteas, de las casas que hay alrededor, desde los exteriores de la misma casa, cómo se va aprovechando y poco a poco, sobre todo al principio de la película, el primer tramo de la película, una cosa que comenté en las impresiones sin spoilers, es que aunque no tenga nada que ver el género, me recordó de las películas más recientes que he visto, a sensaciones que experimenté con la de Killer de David Fincher, una película que en su secuencia inicial se tomaba mucho tiempo, de manera calmada, pausada, su tiempo para irte mostrando poco a poco, conocer este villano, conocer este protagonista y su método de actuación, ¿no? Pues al final, en este caso, pasando a un género bélico y a un territorio bélico, una película con enfoque bélico pues en esta historia que cuentan los protagonistas y se refleja en la película, pues se aprovecha, ¿no? Como esta calma, este tiempo al principio de la película, de esas primeras secuencias atrapados en la casa de la película, se aprovecha para mostrar la estrategia militar, los movimientos militares, ¿no? Los diferentes roles que ocupan, todo muy bien plasmado en base a la historia real de lo que sucedió. Cómo se van de alguna manera distribuyendo, ¿no? Los diferentes protagonistas de la historia. Por un lado, pues tenemos en este grupo militar de la película a los francotiradores, a
al grupo de francotiradores que está vigilando a los principales sospechosos en el exterior de la casa, y a partir de aquí se va construyendo poco a poco esa tensión, ese conflicto, ese miedo a que acaban siendo acorralados en la casa en la que se encuentran. Luego pues teníamos un grupo que son aquellos que se comunican más con el exterior, con los refuerzos, con la ayuda de estas tropas americanas. Luego como creo que sería el personaje de Will Poulter principalmente, ¿no? El que haría ese papel más de líder al principio y que va a tener una de las secuencias más clave, más importantes, más relevantes en la película. Es la secuencia que más me ha gustado en sí de la película, una secuencia en la que este líder, que este Will Poulter tiene ante la llegada de la ayuda de las tropas que van a ayudar a este grupo americano que ha quedado acorralado, se ve totalmente superado, devastado, y con un primer plano, con un intercambio de planos entre este actor y el líder, el supuesto nuevo líder que va a ayudar a salir de ahí a esta tropa, a este grupo de soldados americanos. Pues cómo va a reflejar en esa escena el miedo, el sufrimiento que está pasando este protagonista, aún no habiendo sido atacado, aún no siendo a nivel orgánico, a nivel de realmente de baja del ataque que se ha producido momentos previos en la película, uno de las principales víctimas, aún así mentalmente está totalmente destruido en ese momento, ¿no? Y esto, digamos que es como el clímax o como el punto más álgido de esa parte dramática. Va siendo contenido y va siendo distribuido a lo largo de toda la película. O sea, prácticamente hay muy pocos momentos de respiro, dentro de que la película no da tregua mucho y al final hay poco diálogo. Simplemente se va reflejando en pantalla constantemente pues cada uno de los movimientos estratégicos, ese hiperrealismo que comentaba, cada uno de esos momentos puntuales de interacción entre los protagonistas. Hay muy poco diálogo, no nos da tiempo realmente a conocer mucho a estos protagonistas, porque realmente lo importante de la película no es esto. Lo importante de la película es la historia, es el significado. Incluso diría que de cara al final, la repercusión y las conclusiones que esto tiene. Este tipo de historias que se desencadenan en un territorio en unas condiciones de guerra como las que muestra la película, y que pueden ir a pensar, y a mí es algo por lo que últimamente este tipo de género bélico, que nunca me había llamado la atención, últimamente me está llamando la curiosidad y me están pareciendo también, aparte de eso, pues películas técnicamente que están muy bien. Suele ser un género a nivel cinematográfico que tiene mucha calidad en sí. Hay un momento de ataques de granadas, de ataques de explosivos, en el que la película pega un acelerón en cuanto a parte dramática y trágica, y que ahí sí que yo creo que, porque hasta ese momento estaba siendo, ya digo, muy tono de killer, muy pausado, con un ritmo tranquilo, pero que la trama iba avanzando, te iba mostrando cómo avanzaba la misión, cómo avanzaba el objetivo que tenían este grupo de vigilancia en ese territorio. Pero a medida que intentan escapar, cuando empiezan a recibir ataques, se produce este suceso de explosión, en el que hay un elemento súper importante en la película, un elemento que me ha parecido muy bueno, que es el uso del efecto de sonido, ¿no? Cuando suena el sonido, cuando no está sonando nada, cuando hay silencios, y cómo esto se intercambia, se interactúa con los planos en primer plano que comentaba, los planos, las imágenes en primer plano de los protagonistas de la historia, y sobre todo de esos personajes más importantes en cuanto a la relación con el drama y el ataque y la producción de víctimas tras estos ataques en el grupo de soldados. Aquí pues ha habido hay uno de los actores, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama este actor, cuando está por ejemplo socorriendo a una de las víctimas, estas víctimas que han sido producidas por este ataque de explosivos, y sobre todo pues la zona más afectada en su cuerpo, y la dureza también, la crudeza de las imágenes, la zona que tiene más afectada son sus propias piernas, pues es realmente aquí cuando despunta mucho alguna de las actuaciones, algunas de las interpretaciones de los actores y cómo interactúan entre ellos en la película. Las caras, ¿no? Los rostros, los gestos son muy importantes en todo momento, en estos momentos de la película. Duro, no solo por la crudeza, como digo, de las imágenes y de las consecuencias de lo que se está produciendo, de este entorno, de este contexto de guerra, hemorragias por todas partes en el cuerpo, sobre todo pues se producen dos víctimas claras en este ataque en la película, y tienen prácticamente las piernas destruidas, como digo, no pueden moverse, están recurrentemente, insistentemente todo el rato pidiendo que les inyecten morfina, no pueden aguantar ese dolor. Esto se combina perfectamente con los elementos cinematográficos de la película, con los elementos del sonido, de qué forma suenan los gritos. Los momentos de gritos son aterradores, pero a la vez la película no busca clichés, no busca exagerar cosas, sino mostrarte lo que hay. Te tiene con el corazón en un puño durante prácticamente todo el rato, que toda la duración de la película, un poco el shock, pensando, tocado, y analizas y profundizas, y creo que es una película
que a diferencia de lo que a lo mejor he podido leer de algunas opiniones, de algunas interpretaciones o críticas que han ido saliendo, que decían pues que era una película muy adrenalítica, muy que en el momento la vives intensamente, pero luego se te olvida un poco, no he tenido esa sensación para nada. Tengo la sensación de que es una película que al tiempo y sobre todo pues en los contextos que vivimos o lo que estamos conociendo que pasa en el mundo, y a veces pues uno piensa y reflexiona sobre estos temas, es una película que invita al revisionado en algún momento con el tiempo a ver exactamente, a percatarte, ¿no?, de la realidad de estos contextos de guerra, de las misiones, porque al final la película es muy sencilla. Lo que importa es contar una historia de algo basado en hechos que sucedieron en esta guerra y mostrar las realidades, la crudeza, de la manera más responsable y más respetuosa y más directa con lo que sucedió basado en la historia que incluyó pues este co-guionista, este director Rey Mendoza. Se ha conseguido con creces y encima ha hecho un producto que, como digo, utiliza todos los elementos posibles de imagen, de sonido, de tonos de color, de planos, de rostros de los personajes, de gestos, incluso pues muy fiel todo momento la actuación militar, y la película es muy militar en ese sentido, y es algo que a mí me podría haber sacado, porque sí que las películas dentro del género bélico que más me han llamado la atención suelen ser películas que salen un poco de esto y pues cuentan una historia dentro de la historia, dentro del contexto, una historia así, dentro del contexto de guerra, una historia pues más desarrollada y que te ayude a separar un poco y olvídate que estás ahí, pero está para nada. Esta película es muy bélica en ese sentido, es muy en todo momento mostrar paso por paso, como digo, toda esta estrategia militar y esta actuación militar. Muy meritorio, y ha sido gracias al buen uso de todos estos elementos audiovisuales que hemos ido comentando en la crítica. El único pero, si le tengo que poner un pero a esta película que nos ha traído el director Alex Garland en esta ocasión, de Civil War creo que conseguí una cosa y para mí sigue siendo un peldaño superior, y de eso pues derivará la valoración que hago de esta película al final. Esta Civil War del año pasado para mí está un peldaño superior por el simple hecho de que presentaba algo diferente, algo original, algo distintivo, algo que te dejaba bastante huella, te dejaba bastante marca, porque aunque no fueran sucesos reales o sucesos particularmente directos a algo que estaba pasando en la realidad, tampoco estábamos tan lejanos a ver algo así. Presentaba una distopía, un escenario pesadillesco, terrorífico en cuanto a contexto de guerra en los Estados Unidos, en esta guerra civil que no se nos daba mucha información, pero se nos mostraba gran parte de las consecuencias a través de los ojos de estas periodistas. Pues dejaba un pozo bastante grande y una sorpresa enorme. O sea, yo recuerdo que no me esperaba para nada esa película antes de verla y me sorprendió muchísimo. Ser una película de muchísima calidad y muy disfrutable. En todo momento también estabas disfrutando y estabas totalmente inmerso en la historia. Pero creo que en el caso de Civil War había este punto plus, ¿no? Este punto que la aumentaba un poco más mi valoración de cara a esa película, en el sentido de que me sorprendió más, consiguió presentar algo que me parecía un poco más atractivo, ¿no? Más accesible también, creo que conseguía ser bastante accesible. Y en cuanto a las interpretaciones, me parece que el tipo de película que era en cuanto a las interpretaciones da un poco más de espacio, un poco más de lugar a las protagonistas y a los actores que interpretaban, y actrices en esta película de Civil War, para explayarse un poco más, para interactuar, para desarrollarse, para ir acompañando la historia y ver un poco más de ellos y conocerlos y empatizar un poco más. Esta película de Warfare no es que sea algo malo de que no se ha hecho bien este desarrollo de los personajes, sino que ha ido claramente a mostrar de manera más realista posible y sin mucho fuego de artificio las cosas que sucedían, las interacciones reales que hubo en el equipo en ese momento de acorralamiento, en ese momento de querer escapar, de evacuar de esa situación en la que los estaban atacando por todos lados. Y eso, pues como comento, ha dado pie a que ese punto de más de desarrollo de personaje, más de accesibilidad de la historia, esté un poco más reducido con respecto al anterior. Pero bueno, que es el único pero, y realmente es un pero más subjetivo que objetivo. La película creo que tiene un objetivo diferente a la que tenía Civil War, y eso me gusta porque al final ambas son compatibles, no es una repetición otra vez de lo mismo. Son dos películas muy disfrutables ambas en este tipo de guerras modernas, ¿no? Y el sufrimiento que conlleva y el drama que conlleva, sin tampoco exacerbarlo, sin tampoco hacer pues sangre de estas historias, sino mostrarlo de la manera más respetuosa posible. Es una muy buena película, una película que pasa como un tren, pasa rapidísimo, que estás, si consigues entrar, estás inmerso en lo que se presenta, y que creo que Alex Garland se va consolidando, al menos de momento ya van dos
en este tipo de género más bélico, en un director que tiene unas capacidades de dirección y de mostrar este tipo de situaciones en pantalla, en la gran pantalla, de una manera exquisita, de una manera muy disfrutable, que me ha gustado mucho la película, ya digo. Así que nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de esta película de Warfare, totalmente recomendable, ya os digo, y si os gusta el género bélico es una película que tenéis que ver sí o sí. Si habéis visto esta película o la queréis ver o ya tenéis pues alguna opinión, pues no olvidéis de dejarme en los comentarios vuestras opiniones, ideas, si estáis de acuerdo o no en cosas que he ido comentando, vuestra propia opinión de la película en sí, y estaré encantado de leerla. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.